Saludos, el día de hoy les traigo un video en el cual se explicará todo lo que debes de saber del procedimiento de responsabilidad política que intenta la Asamblea Nacional. Como ya deben de saber, el 1 de noviembre de este año, la Asamblea Nacional citó al presidente de la República para que comparezca ante el juicio de responsabilidad política que se le está realizando en su contra. Estoy seguro de que muchas personas desconocían la existencia de este tipo de procedimiento que puede realizar la Asamblea, y es por ello que me he tomado la libertad de hacer este video informativo, tomando como referencia una entrevista que le realizaron al abogado Juan Miguel Matius, quien actualmente es también diputado de la Asamblea Nacional, ya que considero que sus comentarios fueron muy pertinentes y apegados a nuestra Constitución. La primera pregunta: ¿qué es el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la República que cursa ante la Asamblea Nacional? De acuerdo con el artículo 222 de la Constitución, la responsabilidad política es un procedimiento sancionatorio de control parlamentario que ejerce la Asamblea Nacional sobre cualquier funcionario público. Adicionalmente, la declaratoria de responsabilidad política encuentra su fundamento constitucional en el principio general de la responsabilidad jurídica de los funcionarios públicos, contenido en el artículo 25 de la Constitución, así como el principio de la responsabilidad individual de los funcionarios públicos por abuso o desviación de poder y por actuaciones contrarias a la Constitución y a la ley. Ese es el artículo 139 de la Constitución. Pregunta número 2. ¿El presidente de la República es susceptible de una declaratoria de responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional? La respuesta es sí. Todos los funcionarios públicos son susceptibles de ser sancionados por una declaratoria de responsabilidad política de la Asamblea Nacional. Ello se explica en virtud de la universalidad de las potestades de control de la Asamblea Nacional y en virtud de la universalidad del principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos establecidos en los artículos tanto el 25 y 139 de la Constitución. Tercera pregunta: ¿ha reconocido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el presidente de la República es susceptible de ser sancionado por una declaratoria de responsabilidad política de la Asamblea Nacional? Sí. De hecho, en una interpretación restrictiva, la Sala Constitucional ha establecido que solo el presidente de la República y sus ministros son susceptibles de recibir la sanción de responsabilidad política. En efecto, la sentencia número 1338 de la Sala Constitucional de fecha 25 de junio del 2002, con ponencia del magistrado Antonio García declaró lo siguiente: la responsabilidad política es imputable solo a las máximas autoridades del poder público, que son las autoridades que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional, Congreso y ahora Asamblea Nacional, solo puede ser declarado responsable en lo político el presidente de la República y los ministros, como órganos directos que son de aquel. Lo que hace el órgano parlamentario es controlar la actuación u omisión de quienes han resultado encargados de conducir el Estado. La pregunta número 4. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sanción declaratoria de responsabilidad política de la Asamblea Nacional sobre el presidente de la República? La declaratoria de responsabilidad política es una sanción moral que no implica destitución ni remoción del presidente de la República. En el constitucionalismo venezolano se asume que el presidente tiene el origen democrático al ser electo por el voto popular y solo puede ser revocado a través del derecho político del referendo revocatorio, consagrado en el artículo 72 de la Constitución. Sin embargo,
En las actuales circunstancias, al tratarse de una responsabilidad política por la ruptura del orden constitucional y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación, la declaratoria de la Asamblea Nacional es un acto que, en expresión de la soberanía popular, cuestiona severamente la legitimidad del presidente y debería dar lugar a la renuncia voluntaria y a un desenlace electoral. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional? De acuerdo con lo establecido en el artículo 222 de la Constitución, la declaratoria de la responsabilidad política del presidente puede acarrear el inicio de procedimientos sancionatorios por causas administrativas en sede de la Contraloría General de la República y de acusaciones penales por parte del Ministerio Público, siendo que estas acusaciones pueden conducir a un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Pregunta número 6. ¿Cuál es el procedimiento para la declaratoria de responsabilidad política del presidente por parte de la Asamblea Nacional? Ni la Constitución ni las leyes establecen expresamente el procedimiento para la declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, por tratarse de un procedimiento sancionatorio, deben garantizarse los derechos a la defensa y al debido proceso establecidos en la Constitución. Por esta razón, la Asamblea Nacional notificó del procedimiento de responsabilidad política al ciudadano Nicolás Maduro Moros para que comparezca ante la Asamblea Nacional el 1 de noviembre de 2016 a las 3 de la tarde y ejerza su derecho a la defensa frente al país. Pregunta número 7. La declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República y la declaratoria de abandono del cargo por parte de la Asamblea Nacional son lo mismo. No, la responsabilidad política es un procedimiento de sanción moral que puede traer consecuencias jurídicas administrativas y penales, sin destitución o remoción. En cambio, la declaratoria de abandono del cargo es un procedimiento establecido en el artículo 233 de la Constitución, a través del cual la Asamblea Nacional, verificada si el presidente está ejerciendo como tal o si ha abandonado el ejercicio del cargo por ausencia física, porque no está en el territorio de la República, bien sea, o bien porque, aun estando físicamente en el territorio de la República, no cumple con las obligaciones inherentes a su cargo. Artículo 232 de la Constitución. Pregunta número 8. ¿Qué puede pasar en la sesión de la Asamblea Nacional del día 1 de noviembre de 2016, en la cual se resolverá el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, por la ruptura del orden constitucional y por la devastación de las bases económicas y sociales de la nación? En la fecha mencionada podrían ocurrir los siguientes acontecimientos. En virtud de que la sesión del 25 de octubre, la Asamblea Nacional no solamente inició el procedimiento de responsabilidad política, sino que también aprobó el estudio del abandono del cargo, pueden ocurrir cualquiera de estos tres casos. Primero, que la Asamblea Nacional absuelva al presidente de la República y no le declare responsabilidad política por la ruptura del orden constitucional y por la devastación de las bases económicas y sociales de la nación. En segunda instancia, que la Asamblea Nacional declare la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro por la ruptura del orden constitucional y por la devastación de las bases económicas y sociales de la nación, en cuyo caso puede sobrevenir acusaciones por responsabilidad administrativa ante la Contraloría General de la República y acusaciones penales ante el Ministerio Público, que pueden conllevar también a una acusación de un juicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y en tercera instancia,
que además de la declaratoria de responsabilidad política del presidente y de eventuales acciones ante la Contraloría y el Ministerio Público, la Asamblea Nacional también puede declarar el abandono del cargo por parte del presidente de la República por incumplimiento de las obligaciones que están establecidas en el artículo 232 de la Constitución, y en consecuencia se va a producir una falta absoluta del presidente de la República. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral tendrá la obligación de convocar y realizar elecciones presidenciales dentro de los 30 días consecutivos siguientes a la declaratoria del abandono del cargo. Pregunta 9. ¿Qué ocurriría si el presidente Nicolás Maduro Moros no comparece ante la Asamblea Nacional el día martes 1 de noviembre del 2016? Bueno, en este caso, la inasistencia del presidente no impide en lo absoluto la celebración del mismo acto, ya que se le han garantizado los derechos constitucionales, tanto el del debido proceso como el de la defensa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información te haya resultado de mucha utilidad. Antes de finalizar este video, te dejo esta reflexión del Papa Juan Pablo II, que dice que la libertad de buscar y de decir la verdad es un elemento esencial de la comunicación humana, no solo en relación con los hechos y la información, sino también y esencialmente sobre la naturaleza y el destino de la persona humana respecto a la sociedad y el bien común, respecto a nuestra relación con Dios. Muchas gracias por su atención.